Buenas noches, queridos hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Hoy, viernes 27 de noviembre, nos encontramos nuevamente con el estudio bíblico del libro del Génesis. En esta noche vamos a leer y reflexionar el capítulo 35 del Génesis. Bueno, entonces entremos en materia. Vamos a entrar en materia. Y vamos a hacer la oración inicial. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre Santo que estás en el cielo, te damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo por un nuevo día más de vida. Una nueva semana, Señor, que nos has bendecido. Gracias, Todopoderoso. Gracias, Señor. Espíritu de Dios. Hoy queremos invocar la presencia del Espíritu Santo Llena mi vida. para que Él nos revele tu verdad, Padre Celestial, y para que nos muestre a tu Hijo Jesucristo. Llena mi ser. Queremos poner nuestra vida, nuestros proyectos, nuestra familia en tus manos. Ven, Espíritu Santo, y toma control de nuestro ser. Toma control de nuestro hogar. Toma control de todos nuestros proyectos. Bendice a nuestra familia, a nuestros padres, a nuestros hijos, a todos los que amamos, Señor. Ven, Espíritu Santo, en esta noche. Ilumínanos, ilumina nuestra mente. Permítenos entender tu palabra. Ábrenos el entendimiento. Permítenos ver, oír y entender tu voluntad. Bendice, Señor, nuestro hogar, nuestra familia, y en esta noche a todos los que nos ven y a todos los que en cualquier momento estudien tu palabra. Bendícenos, Señor, ilumínanos, santifícanos y sobre todo perdónanos. Perdona nuestros pecados, nuestras ofensas, y enséñanos a perdonar también. Ven, lléname, Señor. Lléname, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Divino. Llena nuestro hogar. Cada parte de nuestro hogar, llénalo con tu presencia. Tráenos la gracia del Padre y del Hijo. Ven, Espíritu Santo, y posa sobre nosotros. Apodérate de nuestro hogar y guíanos en la vida para escoger el camino del bien, para hacer la voluntad de Dios. Amén, amén y amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, en esta noche vamos a leer y reflexionar el capítulo 35 del libro del Génesis. Vamos entonces. Dios bendice a Jacob en Betel. Dios le dijo a Jacob: levántate y vete a vivir a Betel. En ese lugar harás un altar al Dios que se te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que lo acompañaban: saquen todos los dioses extraños que hay entre ustedes, báñense y cambien de ropa. Vamos pronto a Betel, pues allá voy a construir un altar en honor del Dios que me ayudó cuando yo estaba afligido.
y me ha acompañado por donde quiera que yo he andado. Ellos le entregaron a Jacob todos los dioses extraños que tenían y los aretes que llevaban en las orejas. Y Jacob los enterró debajo de una encina que estaba cerca de Siquem. Cuando ellos salieron, Dios hizo que todos los pueblos vecinos tuvieran mucho miedo, y por eso no persiguieron a los hijos de Jacob. Jacob y toda la gente que iba con él llegaron a Luz, ciudad que también se llama Betel, y que está en Canaán. Y construyó un altar, y llamó al lugar el Betel, porque cuando huía de su hermano, Dios se le había aparecido allí. También allí murió Débora, la mujer que había cuidado a Rebeca, y la enterraron debajo de una encina cerca de Betel. Jacob llamó a este lugar la encina del llanto. Cuando Jacob regresaba de Padán Aram, Dios se le apareció otra vez y lo bendijo de esta manera: tú te llamas Jacob, pero ya no te llamarás así. Desde hoy tu nombre será Israel. Después que Dios le cambió el nombre, le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso. Ten muchos hijos y descendientes. De ti saldrá una nación y muchos pueblos. Y entre tus descendientes habrá reyes. La tierra que les di a Abraham y a Isaac, también te las doy a ti. Y después de ti se la daré a tus descendientes. Cuando Dios se fue del lugar en donde había hablado con Jacob, éste tomó una piedra y la puso de pie, como un pilar, en el lugar donde Dios le había hablado. Luego la consagró derramando aceite y vino sobre ella, y llamó Betel a aquel lugar. Muerte de Raquel. Después se fueron de Betel, pero todavía estaban un poco lejos de Efrata, cuando Raquel dio a luz y tuvo un parto muy difícil. En el momento más difícil, la partera le dijo: no tengas miedo, más difícil, porque has dado a luz otro varón. Pero ella estaba a punto de morir, y en sus últimos suspiros llamó Ben-Oni al niño, aunque su padre lo llamó Benjamín. Así fue como Raquel murió, y la enterraron en el camino de Efrata, que ahora es Belén. Jacob levantó un monumento sobre su sepulcro, y este es el monumento que todavía señala el sepulcro de Raquel. Israel siguió su camino y acampó más allá de la torre de Eder. Estando ya establecido Israel en ese lugar, Rubén fue y se acostó con Bilhá, que era concubina de su padre, y cuando éste lo supo, se enojó muchísimo. Los hijos de Jacob. Los hijos de Jacob fueron 12. Los que tuvo con Lía fueron Rubén, su primogénito, Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón. Los que tuvo con Raquel fueron José y Benjamín. Los que tuvo con Bilhá, la esclava de Raquel, fueron Dan y Neftalí. Y los que tuvo con Zilpá, la esclava de Lía, fueron Gad y Aser. Estos fueron los hijos de Jacob que nacieron en Padán Aram. Muerte de Isaac.
Jacob fue a ver a su padre Isaac en Mamre, la ciudad que también se llama Arba o Hebrón. Allí había vivido Abraham e Isaac. Isaac tenía 180 años cuando murió. Fue a reunirse con sus antepasados cuando ya era muy anciano, y sus hijos Esaú y Jacob lo sepultaron. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, en esta noche vamos a tocar un tema muy importante. Vamos a utilizar diferentes secciones. Vamos a tener diferentes temas. Vamos a hablar acerca de la voluntad de Dios. Vamos a hablar de la necesidad de limpiarnos de las cosas malas, de las cosas impuras. Y también vamos a ver qué pasa cuando obedecemos a Dios. ¿Qué nos espera cuando nosotros llegamos a hacer la voluntad de Dios? Y por último vamos a analizar el pecado de Rubén. Bueno, entonces el capítulo empieza cuando Dios le habla a Jacob. Venimos de un capítulo bastante oscuro de la historia del pueblo de Israel, de la familia del pueblo de Israel, del pueblo de Dios, que fue la violación de Dina y la venganza de Simeón y Leví hacia los hombres de Siquem, y cómo todos ellos se convirtieron prácticamente en unos bandidos, ¿verdad? Cómo usaron la palabra de Dios para engañar a Siquem y a su padre Hamor, ¿sí? Para luego asesinarlos, ¿sí? Y recordemos que en el capítulo anterior todos los hijos, excepto José, participaron como bandidos, secuestrando a las mujeres y raptando a los niños. Entonces no venimos de un capítulo bueno, venimos de un capítulo oscuro. Pero donde Dios no está presente, el capítulo 34, por ahí Dios no está, ¿verdad? Entonces el capítulo 35 empieza cuando es Dios quien le habla a Jacob. Dios le habla a Jacob y le dice palabras del evangelio, evangélicas, espirituales. Levántate, ¿sí? Y vete a vivir a Betel. Esa es la orden que le da el Señor a Jacob, explícita y bastante clara. Levántate de Siquem, sigue el camino hacia Betel y quédate a vivir allá. Esa es la orden de Dios, ¿sí? Es explícita. Y ahí mismo se identifica. En ese lugar le da la misión. Ves allá, levántate, sigue el camino, sal de Siquem, donde nada más has encontrado problemas, y vete a vivir a Betel, donde yo en principio te mandé a vivir. Yo te mandé a Betel, no a Siquem. Así que levántate de... Ahora, ese levántate no es solamente un físico, ¿sí? Levanta las carpas y muévete. No, levántate espiritualmente. Despiértate, Jacob. Despiértate, que tú llevas el sacerdocio de la promesa de tu abuelo Abraham y de tu padre Isaac. Así que levántate. Es lo que le está diciendo el Señor. Y vete donde yo te mandé. Yo no te mandé a que estuvieras ahí. Mira todo lo que ha pasado. Mira cómo tus hijos dos se maldicieron, que fueron Simeón y Leví. Y Dina también. ¿Por qué? Porque si él hubiera estado en Betel, a su hija no lo hubieran violado. Y esas son las cosas que debemos tener en cuenta cuando desobedecemos a Dios y ocurren cosas malas en nuestra vida. Entonces, él se identifica. En ese lugar harás un altar al Dios que se te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. ¿Sí?
Le está dando una orden, una misión. Vas a hacerme un altar. ¿A quién? A mí, el Dios que se te apareció cuando huías de tu hermano, cuando estabas en momentos críticos, estabas en momentos difíciles, de enfermedad, de angustia. Yo te ayudé, yo me aparecí a ti, te dije, no tengas miedo. Bueno, a ese Dios le vas a hacer un altar, pero en Betel, no en Siquem. Y allá te vas a quedar a vivir, porque allá te quiero yo. No te quiero en otra parte, te quiero allá. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Jacob le dijo a su familia y a todos los que lo acompañaban, que sacaran todos los dioses extraños que hay entre ellos. Primer punto, ¿cómo es posible que el sumo sacerdote de la nación monoteísta que adora al único Dios verdadero va a tener dioses extraños? Primera falla que vemos de Jacob, toleraba la idolatría. Estaba tolerando la idolatría dentro de su propia familia. Ahora él le dice, báñense y cámbiense de ropa. Esto con respecto a limpiarse, a abandonar todas las prácticas de idolatría y todas las prácticas paganas que traían de Labán, que habían traído desde Padán Aram y que habían tal vez visto y copiado de Siquem. Y el Señor nos lo dice también en una parábola. ¿Recuerdan la parábola de las bodas del novio? De las bodas del rey, ¿recuerdan? Cuando el rey manda a invitar a las personas y ninguno va porque todos están ocupados. Y van, y entonces él le da la orden a sus siervos que encuentren y que traigan a todo el mundo. Pero el que esté en la fiesta debe estar revestido y bien limpio. Y cuando encuentran a uno que no está con los vestidos, el rey lo manda a echar. Pasa aquí igualito. Aquí le está diciendo espiritualmente Jacob, abandonen todo lo pagano. Echemos atrás las cosas. Entonces, él les dice, vamos pronto a Betel, pues allá voy a construir un altar en honor del Dios que me ayudó cuando yo estaba afligido y que me ha acompañado donde quiera que yo he andado. O sea, él está reconociendo y le está transmitiendo a ellos cuál es la misión, ¿sí? Y les está identificando y está reconociendo de que Dios no le ha fallado a él. Él sí le ha fallado a Dios, pero Dios no le ha fallado a Jacob, ¿sí? Desde que él salió del seno de sus padres, ¿verdad? Dios siempre ha estado con él y lo ha protegido. Entonces ellos le entregaron a Jacob todos los dioses extraños que tenían y los aretes que llevaban en las orejas. Esos aretes significaban como algunos amuletos para los dioses paganos, los dioses de Mesopotamia, de allá de Padán Aram. Entonces Jacob los enterró debajo de una encina que estaba cerca a Siquem. Segunda falla, tenía que destruirlos, tenía que acabarlos. ¿Por qué los esconde? Nosotros debemos eliminar todo aquello que nos aparta de Dios. Y sé que es difícil, porque es una lucha espiritual. Todos tenemos esas cosas que nos tratan de alejar de Dios, todos. Pero es una lucha que debemos tener y debemos hacer. Y no debemos tratar de esconderlos como hizo Jacob. Cogió los dioses y tenía que destruirlos, acabarlos. No, los escondió en una encina. Cuando ellos salieron, Dios hizo, fíjense, algo muy hermoso que toda esta semana me ha tenido a mí pensando. Lo maravilloso que es Dios. Y por lo menos yo doy un testimonio de vida que es real. Miren lo que dice. Dice que, ¿por qué? Porque Jacob, después de la masacre de Siquem, tenía miedo que los pueblos cananeos los masacraran, ¿recuerdan? Que acabaran con él y con todos sus hijos. Miren lo que pasa. Cuando Jacob comienza a hacer la voluntad de Dios, cuando Jacob comienza a ejecutar la voluntad de Dios, Dios, su divina providencia, escuchen y recuerden muy bien
esa oración, esa palabra, la divina providencia. La divina providencia comienza a ejecutarse. Y miren lo que hace. Dice, cuando ellos salieron, Dios hizo que todos los pueblos vecinos tuvieran mucho miedo. Y por eso no persiguieron a los hijos de Jacob. Fíjense, cuando tú estás en manos de Dios y estás haciendo la voluntad de Dios, sus ángeles acampan a lado y lado y te defienden de todo tipo de mal. Pero cuando tú no haces la voluntad de Dios, cuando tú estás por tus propios caminos, pues tienes que defenderte tú solo. Entonces, muy importante el oír a Dios, escuchar a Dios, comprender lo que quiere de ti y llevarlo a cabo, libremente y por amor, por medio de la fe. Hay que creerle a Dios, hay que creerle lo que Él nos invita a hacer en nuestra vida. Ok, entonces fíjense lo hermoso y lo poderoso. Dios infundió miedo a los pueblos por donde ellos iban a pasar para que no lo atacaran. Fíjense, cuando Dios actúa y defiende a sus hijos. Jacob no lo merecía, ellos no lo merecían, porque ellos se habían portado mal. Simeón, Leví y todos. Jacob, en la cabeza y el sumo sacerdote de ese pueblo, estaba desde hace mucho tiempo alejado de Dios y estaba fallando. Por eso es que la Biblia lo llama primero Jacob, lo está nombrando con su nombre de engañador, Jacob. Jacob y toda la gente que iba con él llegaron a Luz. O sea, Betel también tenía el nombre de Luz. Fíjense, Luz. Ciudad que también se llamaba Betel y que está en Canaán. Y construyó un altar y llamó el lugar El Betel, o sea, el Dios de Betel. Porque cuando huía de su hermano, Dios se le había aparecido ahí. ¿Sí? Dios se le aparece, se manifiesta, habla con él, lo bendice y le dice lo que tiene que hacer, ¿verdad? Ok, luego se nos refiere algo. En la Biblia no hay nada porque sí, de relleno. O sea, el Espíritu Santo no pone cosas en la Biblia de relleno. Todo tiene su porqué, como en la divina providencia. O sea, todas las cosas ocurren por voluntad divina o porque Dios en su infinita sabiduría sabe por qué permite las cosas y sabe por qué no permite otras. Siempre para el beneficio y para el bienestar de los que lo aman y de los que Él ama. ¿Sí? Eso está en el catecismo de la iglesia. Entonces, dice la palabra que también allí murió Débora, la mujer que había cuidado a Rebeca. Débora viene siendo como una figura de una abuela, ¿sí? De una abuela de Jacob. Y se dicen pues que ella lo llamaba Jacob, o sea, siempre ella no lo reconoce como Israel, sino como Jacob. Entonces es como esa persona que te recuerda tu identidad pasada y no deja que tú tomes la nueva identidad. Ojo con eso. Cuando uno tiene que cortar amistades tóxicas, debe hacerlo con el dolor de su alma. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Débora se muere y trae una tristeza bien grande en el corazón de Jacob. Lo llena de tristeza, lo llena de miedo, que hace, fíjense que cuando la entierran debajo de una encima cerca de Betel, no en Betel, a la cual Jacob llamó a este lugar la encina del llanto. O sea, quiere decir que allí lloró mucho, que allí él sintió la ausencia de Débora. Eso lo lleva a que, ¿qué pasa? Que Dios tiene que actuar y tiene que darle la identidad. O sea, tiene que decirle al principio de la palabra, al principio del capítulo, Él le dice una palabra fuerte: levántate. ¿Sí? Y fíjate lo que dice: cuando Jacob regresaba de Padán Aram,
Dios se le apareció otra vez y lo bendijo de esta manera. Fíjense lo que dice. Tú te llamas Jacob, como te decía Débora, pero ya no te llamarás así. Desde hoy, porque Dios es el Dios del hoy, tu nombre será Israel. Fíjate, Dios te está cambiando el nombre. Y con el nombre te está cambiando tu carácter y te está cambiando la misión en tu vida. Así como se la cambió a Cefas, que después se convirtió en Pedro. ¿Sí? Entonces, Dios le dice claramente, aquí Dios aparece muy claro, muy cortante y muy claro, y le da las instrucciones precisas a Jacob. Y aquí le dice algo. Tú ya no tienes por qué llamarte Jacob, el engañador, el taimador, el tramullero. Tú hoy mismo te vas a llamar es Israel, el que lucha con Dios y con los hombres y vence. Después que Dios le cambió el nombre, le dijo, yo soy el Dios todopoderoso. O sea, se está identificando. Ten muchos hijos y descendientes. ¿Sí? De ti saldrá una nación y muchos pueblos. Y entre tus descendientes habrá reyes. Pero no solamente reyes con coronita y que mandan a todo el mundo y que hacen guerra, no. Reyes como Cristo, reyes como Jesús, que es inigualable, que es el Rey de Reyes, ¿verdad? La tierra que les di a Abraham y a Isaac, también te las doy a ti. O sea, le está traspasando la bendición, le está traspasando, ¿verdad? La gracia, la ayuda que le había prometido a Abraham y luego se la pasó a Isaac, que es el hijo de la promesa, se la está traspasando a Jacob. Y ya le está diciendo, ya no puedes llamarte taimador, ya no puedes llamarte engañador. Tú tienes que ser el que lucha con Dios y con los hombres y vence. Ese es tu nuevo nombre, tu nuevo carácter. Levántate, le está diciendo, lávate, cámbiate de ropa. Recuerden lo que le dice Jesús, odres nuevos o vino nuevo en odres nuevos. ¿Sí? Renuévate. Dios le está diciendo a Jacob, renuévate, y hay tanto cambio que te cambio hasta de nombre. Ya no te vas a llamar Jacob, te vas a llamar Israel. Y se identifica, le da la bendición. Y después de ti se las daré a tus descendientes. Bueno, luego dice, ahora ¿qué pasa? ¿Qué ocurre? Que este señor, después que Dios le da la misión, ¿verdad? ¿Qué hace? Cumple la misión. Dice, cuando Dios se fue del lugar en donde había hablado con Jacob, cuando ya la presencia de Dios lo abandona, este tomó una piedra y la puso de pie como un pilar. Recuerden que la piedra angular es Cristo, ya lo hemos estudiado en otros capítulos. La piedra angular del templo de Dios es Jesús. Es la piedra angular de la iglesia católica y de la iglesia cristiana en general. No hay otra piedra, y es una piedra inamovible. En el lugar donde Dios le había hablado, luego la consagró derramando aceite y vino sobre ella. O sea, estaba haciendo el sacrificio, estaba haciendo un sacrificio de adoración a Dios, estaba adorando a Dios. ¿Y qué hace además? La bendice, la consagra con aceite, derrama aceite. Recordemos que el aceite es signo de consagración. Pero además también le derrama vino. ¿Para qué? Para que lo que estaba haciendo, el sacrificio que estaba haciendo, saliera oloroso, fuera agradable. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los sacrificios que le hagamos a Dios deben ser olorosos y agradables. ¿Cómo? Es el olor del Espíritu Santo. Dicen y creemos que el olor del Espíritu Santo, de la presencia del Espíritu Santo, es como un olor a flores,
como cuando murió, como cuando fue decapitado San Pablo en Roma, que según una leyenda dicen que cuando él murió, cuando le cortaron la cabeza, de él salió un olor a flores porque estaba lleno del Espíritu Santo. Y recordemos que él nos habla, y lo vamos a ver más adelante, acerca del sacrificio vivo y oloroso que debemos ser cada uno de nosotros. Ok, entonces él viene y hace eso, cumple la misión, hasta ahí vamos bien, ¿sí? Hasta ahí Jacob o Israel está cumpliendo la voluntad de Dios. Pero ¿qué pasa? Después se fueron de Betel. Yo pregunto, ¿por qué se fue de Betel? Dios se le apareció y le dijo, vete de Betel. No, lo hizo por voluntad propia. Se fue de Betel. Oye, pero Dios no le había dicho que quédate a vivir en Betel. ¿Por qué, Israel? Vuelves a actuar como Jacob, no como Israel. Tenías que quedarte ahí, en Betel. Pero no, le sale el carácter de Jacob y se fue de Betel. Y se va en camino hacia Efrata, pero todavía estaba lejos de Efrata cuando Raquel dio a luz. ¿Qué pasa? Él viene y le dice a Esaú que tiene niños pequeños, que las vacas tienen cría y que si él se pone a caminar, las crías se le pueden morir en un día y que los niños se cansan. Y si tú tienes una mujer embarazada, ¿para qué te vas a mover? Y más cuando Dios no te ha ordenado que te muevas. Entre el versículo 15 y el versículo 16, Dios no aparece. Y no le aparece que Dios le dice, vete de Betel. Él toma esa decisión autónomamente, como todo en nuestra vida. Porque aunque Dios es todopoderoso y aunque Dios todo lo ve y todo lo controla, también nos permite autonomía en el libre albedrío. Y ahí es donde las decisiones las tomamos nosotros. Fíjense, él sale de Betel, se va rumbo a Efrata, a Belén, y ahí Raquel tuvo un parto muy difícil. Claro, la puso a caminar. En el momento más difícil, la partera le dijo, no tengas miedo, que has dado a luz a otro varón. Pero ella estaba a punto de morir. Recuerden el capítulo 31, cuando su mismo esposo, que tanto la amó, que trabajó 14 años por ella, la maldijo, porque ella llevaba a los dioses extranjeros debajo de ella. Se lo ocultó a su padre, a Labán. Y de la boca de Jacob salió la maldición de Raquel. Y ella muere ahora en el capítulo 35. Entonces ella viene y le pone el nombre al niño de Ben-Oni, que significa el niño de mi tristeza o el niño de mi sufrimiento. ¿Sí? El hijo de mi tristeza o el hijo de mi aflicción. ¿Ya? Pero obviamente Jacob no es su último hijo, el último hijo que le iba a dar la mujer que él más amaba, no le iba a poner ese nombre. Entonces lo cambió a Benjamín, que significa el hijo de mi diestra o el hijo de mi derecha o el hijo de mi fuerza, mi apoyo, es lo que significa Benjamín. Entonces así fue como Raquel murió y la enterraron en el camino de Efrata, que ahora es Belén. Jacob levantó un monumento sobre su sepulcro y este monumento todavía está señalando dónde murió Raquel y dónde enterraron a Raquel. Raquel no la entierran como van a enterrar a Lía, que la entierran junto a Israel, así como enterraron a Isaac y a Rebeca y enterraron a Abraham y Sara, porque para Dios la legítima esposa de Israel o de Jacob es Lía, no es Raquel. Y por eso es que las cosas se dan de tal manera
que Lía siempre fuera reconocida como la esposa de Jacob. Y fíjense, Lía no fue la que se llevó los dioses extranjeros. No fue la que incitó a la idolatría. Fue Raquel. Fíjense cómo son las cosas a largo plazo. Nos damos cuenta si una persona nos conviene o no nos conviene en la vida. Bueno, para terminar, al final lo que ocurre es que ya estando fuera de Betel, el hijo mayor de Jacob, de Israel, comete pecado contra él porque se acuesta con una de sus concubinas, una de sus 4 mujeres. ¿Sí? Recuerden, cuando un hombre y una mujer tienen relaciones íntimas, se vuelven una sola carne. Así que Rubén pecó contra su propio padre, y su padre cuando se enteró de esto, cogió rabia. Y por último, para terminar, el entierro de Isaac, que muere a los 180 años. Imagínense, 180 años. Y fue enterrado y fue a reunirse con sus antepasados cuando ya era muy anciano. Y sus hijos Esaú y Jacob lo sepultaron. Entonces, ese es el capítulo 35 del libro de el Génesis. Vamos ahora a ampliar. Bueno, te voy a dejar ahí. Quédate ahí. Vamos a ampliar con algunos textos auxiliares. Vamos a irnos al libro del Deuteronomio. El libro del Deuteronomio, capítulo 5, versículo 33. Dice: sigan el camino que el Señor su Dios les ha señalado, para que les vaya bien y vivan muchos años en la tierra que Él les va a dar por propiedad. Miren lo clarito que es la palabra de Dios. Miren cómo Dios responde. Hizo bien Jacob, saliendo de Betel, a irse a vivir a Efrata. Miren lo que responde Deuteronomio: sigan el camino que el Señor su Dios les ha señalado. En el capítulo 35, al principio, Dios le dice a Jacob: levántate y vete a vivir a Betel, no a Efrata. ¿Sí? Por segunda vez no le hace caso. ¿Y qué pasa? Se muere Raquel, Rubén comete incesto y se muere Isaac. Mejor dicho. ¿Sí? Entonces, sigan el camino que el Señor su Dios les ha señalado, para que les vaya bien y vivan muchos años en la tierra que Él les va a dar en propiedad. Cuando Dios te diga algo a ti en tu vida, hazle caso. Hazle caso y te va a ir bien. Continuemos con esa idea. Vámonos al libro de Isaías, capítulo 55, versículos del 6 al 9. Dice: busquen al Señor mientras puedan encontrarlo. Ojo. Llámenlo mientras está cerca. Que el malvado deje su camino, que el perverso deje sus ideas. Vuélvanse al Señor, y Él tendrá compasión de ustedes. Vuélvanse a nuestro Dios, que es generoso para perdonar. ¿Cuántas veces no perdonó Dios las imprudencias de Israel, de Jacob? Porque mis ideas no son como las de ustedes. Este es uno de los versículos que más ha marcado mi vida y de los que más me gusta. Porque mis ideas no son como las de ustedes, y mi manera de actuar no es como la suya. Así como el cielo está por encima de la tierra, así también mis ideas, las ideas de Él, y mi manera de actuar está por encima de las de ustedes. El Señor lo afirma. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¡Ey, claro, viejo men! Cuando tú eres un jugador de ajedrez en este mundo, en esta vida, y tú tienes un entrenador que se llama el Dios Todopoderoso y que las sabe todas, que puede calcular todas las jugadas y decirte cómo moverte para siempre ganar, escúchalo. Escúchalo. Cuando Dios te diga, detente, detente. Cuando Dios te diga a ti, avanza, avanzas.
Cuando Dios te diga, hey, mantente enfermo, o sea, no reniegues de la enfermedad que te estoy dando ahora, que te estoy permitiendo que tengas. Vívela, súfrela. Que más adelante te vas a dar cuenta que esa enfermedad te evitó un mal mayor. Ey, cuando te dan la persona, al cónyuge, ey, valóralo. Ya, si tú te das cuenta que fue Dios quien te lo dio o quien te la dio. Mira a tus hijos, no envidies, fíjense, no envidies porque tú no sabes. A veces nosotros creemos que lo que nosotros planeamos, pensamos, es lo mejor para nosotros. Y Dios nos dice, no señor. Pero solo cuando nosotros le decimos a Dios, quiero hacer tu voluntad. Hey, lo que yo quiero no se haga, sino lo que tú. Lo mismo que le dijo Jesús en Getsemaní. ¿Sí? Cuando le dijo, no se haga mi voluntad. Yo quiero que tú no me hagas pasar por este cáliz. Pero no se haga lo que yo quiera, sino lo que tú quieras. Hey, escucha al Señor. Por eso hay que ir a misa. Por eso hay que escuchar y para celebrar la Eucaristía, para escuchar al Señor. Para ver qué nos dice. Por eso hay que hacer estos programas. Para ver qué nos dice el Señor. Bueno, vámonos a Judith. Es un libro deuterocanónico. Judith 5, del 5 al 9. Judith. Vamos a buscar a nuestra amiga Judith del 5 al 9 y del 17 al 19. Dice: intervención de Achior. Achior, jefe de todos los amonitas, le respondió: si su excelencia pone atención a las palabras de este su servidor, le contaré la verdad acerca de este pueblo que vive en esas montañas cercanas. Está hablando del pueblo de Israel. No le diré ninguna mentira. Ellos son descendientes de los caldeos. Primeramente se establecieron en Mesopotamia, porque no quisieron seguir a los dioses de sus antepasados, que vivían en Caldea. Abandonaron las tradiciones de sus antepasados y adoraron al Dios del cielo, el Dios que ellos reconocen. ¿Recuerdan? El Dios que se le apareció en Betel a Jacob. Por eso los caldeos los expulsaron lejos de su vista de sus propios dioses, y ellos huyeron a Mesopotamia, donde vivieron mucho tiempo. Pero su Dios les ordenó salir de aquel lugar e irse para el país de los cananeos, o país de Canaán, donde se establecieron y se hicieron sumamente ricos en oro, en plata y ganado. Vamos a ver qué nos dice el versículo del 17 al 19. Mientras no pecaron contra su Dios, les fue bien, porque su Dios es un Dios que aborrece la maldad. Pero cuando se apartaron del camino que Él les había señalado, fíjense lo que estábamos hablando del capítulo 35, cuando Jacob se apartó del camino que Dios le había señalado, se murió Raquel, Rubén hizo un incesto y se murió Isaac. ¿Sí? Pero cuando se apartaron del camino que Él les había señalado, sufrieron grandes destrucciones en muchas guerras y fueron llevados cautivos a tierra extraña. Primero a Siria y después a Babilonia. ¿Sí? Las dos deportaciones. El templo de su Dios fue arrasado y sus ciudades cayeron en poder de los enemigos, asirios, babilonios y después los romanos. Primero los griegos y después los romanos. Pero ahora, habiéndose vuelto a su Dios, han regresado de los lugares donde estaban dispersos y han tomado posesión de Jerusalén, donde está su santo templo, y se han establecido en la región montañosa que estaba sin habitantes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Fíjense cómo cuando, aquí la palabra es clara, cuando tú haces la voluntad de Dios y sigues el camino que Él te señala, te va bien. Y te vuelves sumamente rico en oro, plata y ganado. ¿Sí? Pero cuando tú sigues tu propio camino, como hizo Eva y después como hizo Adán, se dañó todo. El paraíso se convirtió en infierno.
Cada vez que tú, hermano cristiano, abandonas el camino del Señor, tenlo por seguro que el mal enseguida va a llegar a tu vida y a tu casa. Porque la protección nuestra es el camino del Señor. Porque la protección nuestra es la palabra de Dios. Cuando usted obedece la palabra de Dios, téngalo por seguro que así usted esté enfermo, así usted no tenga trabajo, así usted esté en una situación difícil, Dios no lo va a abandonar ningún día. Algún ángel manda. De cualquier parte sale la harina durante 3 años, como pasó con la viuda de Sarepta. ¿Recuerdan? Cuando fue enviado a Sarepta el profeta Elías, y durante 3 años de sequía, a la viuda de Sarepta y a su hijo no le faltó pan ni agua, porque Dios estaba con el profeta Elías y estaba con ella y con su hijo. Bueno, vamos ahora a cómo debemos ser nosotros. Debemos limpiarnos de todo mal. Cuando Jacob dice que báñense y vístanse, cámbiense de ropa, ¿va? Vámonos a Romanos capítulo 12, versículo 2. Dice: no vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar. El cámbiense, báñense espiritualmente es, cambia la manera de pensar. Piensa de que los proyectos de Dios y la manera de actuar de Dios es diferente a la tuya. Y si tú quieres ganar, hacerte rico espiritualmente y materialmente, tienes que poner tu mente conectada con Dios. Y no es locura. Este man está hablando locura. Cada quien es libre. Lo que decimos aquí lo expresamos para ayudarlos y porque nosotros también lo vivimos. Yo no estoy hablando cosas que a mí no me han pasado, que yo no he probado. Porque yo lo que les estoy compartiendo a ustedes es cosas que yo he vivido en toda mi vida. El 25 de noviembre cumplí 39 años. O sea, estoy a un añito de cumplir los 40. ¿Sí? Entonces, no soy un niño, ni soy un ingenuo. He vivido. Y eso me da cierta autoridad para hablarle de todas estas cosas con propiedad. Cuando usted se conecta con la voluntad de Dios, los designios de su corazón a la manera de Dios, en el tiempo de Dios, que a veces a uno le da rabia. No, hombre, no voy a lograr esto. Y 5, 7 años después, el Señor te permite lograr lo que tú habías anhelado. No en el tiempo tuyo, en el tiempo de Él, pero es que porque tú te conectaste con Él. Entonces, ahí es donde esa mentalidad debe cambiarse. Debes cambiarte de mentalidad, dejar de pensar solamente como un terrenal y comenzar a pensar como un hijo de Dios. Entender que hay una realidad más allá de la humana, ¿sí? Más allá de lo visible, de lo que podemos ver, tocar, oler. Y hay una realidad espiritual que a través de la oración, a través de la Eucaristía, a través de los sacramentos, tú tienes acceso a ella y que es especialmente poderosa. ¿Sí? Entonces, eso es lo que trata de decir aquí San Pablo. Cambia la forma de pensar para que así cambies tu manera de vivir y llegues a conocer la voluntad de Dios. Es decir, lo que es bueno, lo que le es grato a Él, no a ti. Lo que es perfecto. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hermano y hermana, ¿estás tú dispuesto a levantarte, bañarte y cambiarte? No solo de ropa física, de mentalidad y de espíritu. Y eso solamente se logra a través de la fe. De aceptar la fe, de creerle a Dios. Y a partir de ese creerle a Dios, caminar hacia Él, al ritmo de Él, y cuando Él lo dice, y cuando Él le dice detente, detenerse. Bueno,
Vamos a ver qué pasa cuando obedecemos a Dios. ¿Qué ocurre? ¿Qué nos promete el Señor? Eso para que ustedes lo tengan en cuenta cuando vayan a hacer sus oraciones. Cuando usted vaya a orar, use la palabra de Dios. Úsela. Para eso se escribió, para eso el Espíritu Santo la escribió. Para que nosotros tuviéramos acceso al cielo y a los dones de Dios. Vamos a ver, vámonos a Éxodo 19:5. Así que, si ustedes me obedecen en todo y cumplen mi alianza, serán mi pueblo preferido entre todos los pueblos, pues toda la tierra me pertenece, o sea, le pertenece a Dios. Ustedes me serán un reino de sacerdotes, un pueblo consagrado a mí. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. O sea, si nosotros seguimos la voluntad de Dios, si obedecemos sus mandamientos, y recordemos que uno de los mandamientos de Dios clarito fue: escuchen a mi Hijo, en Él me complazco. O sea, si escuchamos a Cristo, si reflejamos el carácter de Cristo, si hacemos lo que Cristo espera de nosotros, si realmente de corazón nosotros seguimos a Cristo, no al billete, no a la plata, no al poder, no a la ambición, no a la fama, sino a Cristo. Si seguimos al Cristo de la cruz, porque después de la cruz viene la resurrección, ¿sí? No al Cristo del dinero, de la prosperidad, de comprar los milagros, no, del Cristo de la cruz, ¿sí? Ok, ahora debemos ser un sacrificio vivo y oloroso. Eso nos lo dice San Pablo en Romanos capítulo 12, versículo 1. Por tanto, hermanos míos, les ruego por la misericordia de Dios que se presenten ustedes mismos como ofrenda viva, santa y agradable a Dios. Este es el verdadero culto que deben ofrecer. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Fíjense, eso es lo que quiere Dios. Dios no quiere grandes sacrificios, ni quiere que nosotros estemos comprando grandes cosas, demostrando con grandes regalos y grandes ofrendas, y esto, y si yo no doy mucho, no recibiré mucho. Nada de eso. Tu vida, tus principios, tu ética, tu integridad como cristiano, como hombre y mujer de Dios, es lo que más le agrada al Señor. Tu caridad, ¿sí? Tu misericordia hacia los demás, hacia el que está necesitado y el que tú puedes ayudar, ¿sí? Porque Dios no nos exige que demos más de lo que podamos. Cuando usted tenga la oportunidad de ayudar a una persona, como dice el Mateo 24, cuando le diste de comer al hambriento, cuando le diste de beber al sediento, cuando vestiste al desnudo, cuando visitaste al enfermo, cuando visitaste al de la cárcel, cuando hiciste todo eso al más pequeño, eso se lo hiciste a Cristo. Eso es lo que espera Cristo. Ese es el sacrificio, ¿sí? No que seas de la realeza, no que seas el más estudiado, no que seas el más culto, no que seas el más intocable, ¿sí? Dios aborrece a la criatura que se vanagloria a sí misma. Mucho cuidado con eso. Para terminar, vamos a ver cuál fue el pecado de Rubén. Eso está en Levíticos 18, del 1 al 18. Vamos rápido, dice: el Señor se dirigió a Moisés y le dijo:
Di a los israelitas lo siguiente: yo soy el Señor su Dios. No sigan las costumbres de Egipto, país en el cual vivieron. No sigan las costumbres de Canaán, país al cual voy a llevarlos. Ni vivan conforme a sus leyes. Cumplan mis decretos, pongan en práctica mis leyes, vivan conforme a ellos. Yo soy el Señor su Dios. Pongan en práctica mis leyes y decretos. El hombre que los cumpla vivirá. Yo soy el Señor. Ningún hombre debe acercarse a una mujer de su propia familia para tener relaciones sexuales con ella. Ojo con esto. Yo soy el Señor. O sea, está poniendo la firma. No deshonres a tu padre teniendo relaciones sexuales con tu madre. Además, ella es tu madre y no lo debes hacer. Incesto. No deshonres a tu padre teniendo relaciones sexuales con su mujer. Ese fue el pecado de Rubén. Rubén se acostó con Bilhá. Aunque fuera una esclava, era mujer de su padre y conocería la desnudez de su padre. No tengas relaciones sexuales con tu hermana, ya sea tu hermana por parte de padre o por parte de madre, ya sea que haya nacido en la casa o fuera de ella. No debes tener relaciones sexuales con ella. No te deshonres a ti mismo teniendo relaciones sexuales con tu nieta, sea por parte de tu hijo o de tu hija. No debes tener relaciones con ella. Ojo con las violaciones, los abuelos que violan a las nietas o los padres que violan a sus propias hijas. Son anatemas. No tengas relaciones con la hija de la mujer de tu padre. Ha sido engendrada por tu padre y es tu hermana. No debes tener relaciones con ella. No tengas relaciones con la hermana de tu padre, o sea, la tía o el tío. Es de la misma sangre que tu padre. No tengas relaciones sexuales con la hermana de tu madre. Es de la misma sangre que tu madre. No deshonres a tu tío teniendo relaciones sexuales con su mujer, pues es tu tía. Recuerda, son una sola carne. No tengas relaciones sexuales con tu nuera, pues es la mujer de tu hijo. Los suegros que se enredan con las nueras. Ay, Señor. No tengas relaciones sexuales. No debes tener relaciones sexuales con ella. No deshonres a tu hermano teniendo relaciones con su mujer, o sea, las cuñadas y los cuñados. Ojo con eso. Si siguiéramos estas leyes, las novelas de Televisa y de Teleazteca y de Univisión no tuviesen argumentos. No tengas relaciones sexuales con mujer y con la hija de esa misma mujer, mejor dicho. Ni tomes a su nieta, ni ya sea por parte de su hijo o de su hija, para tener relaciones también con ella. Es una conducta depravada, pues son de la misma sangre. No tomes como mujer a la hermana de tu esposa, ni tengas relaciones sexuales con ella mientras tu esposa viva, para no crear enemistad entre ellas. Aquí está cerrando el Señor muchas cosas que pasaron en el pueblo de Dios en la antigüedad, en la época de Jacob, para la gloria de Dios. Vamos a hacer entonces la oración final. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias en esta noche por tu presencia, por darnos tu palabra. Tu palabra es la verdad y es vida eterna, y nosotros debemos oírla y ponerla en práctica. A ti, Virgen Santa, siempre por acompañarnos, por cuidar nuestra espalda, por orar por nosotros los predicadores. Madre, muchas gracias. Bendice nuestro hogar y nuestro ministerio y la de todos los predicadores de la tierra, todos los que predican la verdad de tu Hijo Jesucristo. Y también a esos maravillosos cantautores. Yo siempre he puesto en estos videos a Roberto Orellana, que es de Chile, y a el grupo Atenas de Argentina. Escúchenlo por YouTube, que es muy hermoso. Para la gloria de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Nos vemos la próxima.